Bien, señores, aquí estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos nuestro primer invitado del día. Se trata de Henry Merán, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Gracias, mi distinguida Laura. El placer es mío siempre, Alberto. Gracias. Días. Buenos días. Henry, a propósito de que el presidente estuvo en el sur el fin de semana, San Juan fue una provincia que este gobierno a sus inicios declaró en estado de emergencia. Acabado de iniciar el gobierno y posteriormente ha habido cambios políticos importantes en esa demarcación, incluyendo el paso de la alcaldesa, que en ese momento estaba en la Fuerza del Pueblo, hasta el Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué es lo que está pasando en San Juan desde el punto de vista de sus condiciones y desde el punto de vista político que parece haber este nivel de efervescencia? Sí, desde el punto de vista material y socioeconómico, la provincia de San Juan, en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, sufrió una transformación en términos de infraestructura que quedó posicionada para emprender un desarrollo sólido y sostenible en términos económicos, partiendo de un plan que los sanjuaneros diseñamos y que en su momento fue también propiciado por el gobierno de turno de reconversión de toda la provincia en materia de producción agroempresarial. Desde luego, ese plan, después de la salida del presidente Leonel Fernández y algunos esfuerzos que el gobierno pasado hizo, pues se quedó en el camino y San Juan desgraciadamente no ha podido llegar al nivel que sus ciudadanos y que las condiciones de la propia provincia en términos de clima, de calidad del suelo, le permite. Este gobierno, con el cual los sanjuaneros tuvimos en su momento buenas expectativas, sobre todo en un proceso de campaña donde a los sanjuaneros se nos ofreció en la campaña pasada una serie de soluciones que iban a contribuir a este anhelo que tenemos los sanjuaneros de volver a ser la provincia que fuimos en su momento en términos de representación económica en el PIB de la República Dominicana. Pensábamos que eso se iba a producir, ¿verdad?, en la presente gestión. Desde luego los planes se han ido quedando en el camino en términos reales. No hemos visto esa inversión prometida. Inicialmente 4.700 millones de pesos se ofrecieron en inversiones en San Juan, posteriormente unos 1.200 millones más, estamos hablando de casi 6.000 millones, ahora 700 millones más en adición a un aeropuerto. En definitiva, los planes no han sido malos, lo que no hemos visto en la práctica, la ejecución de ellos ni la materialización. A mí me ha costado mucho entender esa declaratoria de emergencia, porque si comparamos a San Juan, por ejemplo, con las provincias fronterizas, San Juan es una provincia en unas condiciones muchísimo mejores, desde todos los puntos de vista. Entonces, nunca he terminado de entender en qué estuvo la emergencia de San Juan. Bueno, yo diría, mi distinguida Laura, que la emergencia de San Juan viene declarada y dada, con la cual compartí en su momento, en que San Juan, de ser la séptima provincia hace 20, 25 años en producción a nivel nacional, en aporte al PIB nacional, en términos económicos, ha pasado a ser la 15ª provincia, lo que significa que San Juan en términos económicos, con relación a otra provincia, ha decrecido sustancialmente, peor aún, Laura. En términos demográficos, San Juan es la provincia que más población ha perdido de todo el país. ¿Eso quiere decir que se llamaba el granero del sur y eso se disminuyó hasta terminar, se llevó ese calificativo? Yo diría, mi distinguido Alberto, que estamos en términos reales siendo el pequeño granero del sur, porque ya en términos de producción general, lo que representaba hace unos años, a lo que representa hoy, pues San Juan no está en su mejor momento. San Juan requiere inversiones importantes del gobierno, tiene la infraestructura, una de las mejores infraestructuras para producción en todos los renglones de San Juan, mejor infraestructura vial incluso, mejor infraestructura en términos de urbanismo, en términos escolar también, sin duda, en términos de reguío, de grandes presas, de grandes obras.
una universidad, una extensión de la UAS que el presidente promovió, Leonel Fernández, y que San Juan le agradece enormemente. Es decir, San Juan tiene las condiciones para alcanzar su pleno desarrollo. Ahora bien, ¿Qué falta? inversiones. El presidente anunció, creo que fue el sábado o el Acceso. domingo, 680 y pico de millones de pesos en inversiones allá. Sí, ciertamente los anuncios los recibimos con beneplácito. Ahora queremos pasar de los anuncios, de los ofrecimientos, de la promesa, a la ejecución plena de lo que se está planteando. San Juan necesita fuentes de financiamiento, sin lugar a dudas, acceso al crédito en condiciones que los productores agrícolas puedan trabajar. Los productores no han recibido el apoyo de tasa cero que se había anunciado de cerca de 5.000 millones de pesos. No, muy tímidamente, Alberto, porque en la práctica ocurre lo siguiente: los anuncios son factuosos, son fabulosos y son buenos. Ahora, cuando usted va a la práctica y procura acceder a esos financiamientos, la burocracia y la dilación hacia el acceso de esos recursos prácticamente convierte el camino en pedregoso y tortuoso, que en el fondo se desesperan los productores y abandonan el proceso, porque que la misma dinámica del acceso al crédito dificulta la obtención del mismo. Por eso se ha percibido muy tímidamente ese buen anuncio que en su momento se hizo, pero que en el fondo no ha repercutido en lo que respecta al Valle de San Juan. Usted ha dicho en varias oportunidades ahí ahora, diciendo que son anuncios, anuncios y anuncios. Y eso me llama la atención porque los pronunciamientos del expresidente Leonel Fernández hacia el gobierno con el que compartió en las elecciones pasadas senadurías y alcaldías, entonces dice que es un gobierno que no tiene nada que presentar. Ustedes siguen con esos pronunciamientos así, de que el gobierno no ha hecho nada en 2 años. Mira, mi distinguido Alberto, nosotros siempre hemos sido objetivos y prudentes en términos políticos y de pronunciamiento público. Y eso, evidentemente, manifestado a través del presidente del partido, Leonel Fernández, y la misma fuerza del pueblo. Nosotros de manera objetiva, repito, hemos esperado un tiempo medianamente bueno y claro y prudente para referirnos a la ejecutoria del gobierno. A 2 años de ejecución gubernamental, está claro que ya uno puede sentarse a evaluar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, y sobre todo, qué se ha ofrecido, qué se ha prometido, qué se ha planificado, no solo en el caso de la provincia de San Juan, en el país entero. La Fuerza del Pueblo lo ha hecho, esos ejercicios, esos análisis con sus secretarías. Y el balance que nos da, evidentemente, es negativo. Si el gobierno, y a eso se ha referido el presidente Fernández, no puede 2 años después exhibir conclusiones, resultados importantes, más allá de reiterar los ofrecimientos y la promesa cada vez que visita una provincia. Ocurrió en San Juan, ocurrió en Asua, ocurrió en San Cristóbal. Si analizamos, porque esto no es difícil de uno entenderlo y darse cuenta, es simplemente recoger las ofertas, los ofrecimientos y promesas y compararla con la vía de ejecución que se han ido desarrollando. Y al final el resultado es negativo, para no decir desastroso, desde luego. En el fondo, lo que persigue la Fuerza del Pueblo, lo que perseguimos todos los buenos dominicanos, es que el gobierno sea exitoso y que el gobierno cumpla en gran medida con sus ofrecimientos, porque para eso fue que el pueblo dominicano lo eligió. Sí, y todo lo que... Sin duda que las grandes obras no se hacen de la noche a la mañana, pero mi pregunta es, usted viaja mucho al sur, a su provincia. La construcción de la circunvalación de Baní y de Asua está en ejecución. Sí, esas son 2 obras. Pedernales está en ejecución la construcción de las vías terrestres, ¿verdad? Y está en proyecto la construcción de eso. Lo de Nagua,
la construcción del malecón de Nagua, la circunvalación de San Francisco de Macorís. O sea, son obras que están en ejecución, no se ha presentado, pero hay cosas que están en ejecución. Lo que ustedes entienden es que no se ha ejecutado, no han inaugurado. No, y que no van al ritmo que se ofreció que iban a ir, y al término de 4 años, mi distinguido Alberto, probablemente la gran mayoría no va a ser concluida y la otra parte va a ser abandonada en términos de realizaciones. Entonces, nosotros entendemos que la gerencia del propio gobierno tiene que ser afinada, tiene que ser más arraigada en términos de ejecución de los proyectos y, sin lugar a duda, en el fondo, terminar satisfaciendo los grandes anhelos del pueblo dominicano, porque el gobierno que no cumple, que no satisface los requerimientos de la sociedad dominicana, evidentemente que no tiene perspectiva de poder mantenerse en él, ni poder repetir. Eso estamos hablando en términos de ejecución de obra física. Ahora, si nos vamos a la parte material de existencia diaria de la población dominicana, sabemos que estamos en medio de una gran crisis, con pocas posibilidades de subsistir de forma decente, holgada, y eso está trastornando, sin lugar a duda, a todo el pueblo dominicano, y es donde la fuerza del pueblo, mi distinguido Alberto Laura, se convierte en una alternativa real, sólida, de acceso al poder en el año 2024. El ascenso vertiginoso en términos políticos de la fuerza del pueblo con su presidente Leonel Fernández se debe en que en gran medida el pueblo ha entendido que nuestro partido y su líder es la verdadera alternativa para iniciar la tercera ola de transformaciones que necesita el pueblo dominicano. ¿Qué planes tiene la fuerza del pueblo? Nosotros en la provincia de San Juan hemos sido claros en términos de que San Juan necesita más inversión, más financiamiento, más creación de fuentes de empleo. San Juan necesita finalmente aperturar una zona franca en los términos productivos que más le convenga a la provincia. San Juan necesita, en adición a eso, una reconversión de su sistema de reguío, que es un sistema de reguío que se diseñó en los gobiernos del doctor Balaguer y que hasta al día de hoy resulta totalmente obsoleto, y sobre todo procurar que el sanjuanero, a través de esa fuente de empleo, Laura, de esos medios materiales de subsistencia, permanezca en la provincia. ¿Pero qué significa esto en términos electorales y a nivel de las aspiraciones? Por ejemplo, a título personal, usted que ha estado en el Congreso Nacional previamente, ¿estaría aspirando de forma puntual a alguna posición electiva? No, de ninguna manera, Laura. Ya ese capítulo de aspiraciones locales ya nosotros lo concluimos y estamos concentrados en procurar el crecimiento como lo llevamos sostenido de nuestro partido y desde luego en alcanzar el poder en el año 2024. La fuerza del pueblo pretende renovar las aspiraciones nueva vez de Félix Bautista en San Juan. Bueno, el compañero es el actual senador de la provincia y si él opta por aspirar a un nuevo periodo, yo creo que sería... ¿Qué tiempo tiene Félix? Este es su tercer periodo y ha hecho una labor, entendemos, exitosa como legislador y tiene un gran respaldo, yo diría un rotundo respaldo en la provincia de San Juan para mantenerse como senador. En San Juan la gente como que llega a las posiciones y se queda ahí, porque la alcaldesa es también como su cuarto periodo. Cuarto periodo. Sí. Pero políticamente se espera que pueda haber cierta movilidad o nuevos liderazgos que se hagan espacio en los distintos partidos frente al 2024, o veremos sencillamente un movimiento de fichas. Ya la alcaldesa ha dicho que lo que ella quiere es ser senadora. Parece que va a haber un enfrentamiento entre Janovi y Félix Bautista. Que es viejo y público. Y por eso se fue. Dice ella. Sí, yo diría que sería un enfrentamiento electoral interesante. Muy interesante. En el periodo pasado, en las elecciones pasadas, hubo un relevo, digamos, congresional en el Congreso frente a la representación sanjuanera, ¿verdad? Varios legisladores que tuvimos múltiples periodos en el Congreso, pues decidimos no aspirar, salir del Congreso y entró una camada
de colegas diputados y diputadas que yo entiendo que están haciendo un buen trabajo. En el caso de estos dos dirigentes importantes que ustedes refieren, pues parece ser que van a coincidir en aspiraciones por partidos diferentes. Usted que fue diputado, ahora mismo está en carpeta la modificación de la ley de presupuesto. Se le van a quitar cerca de 4.000 millones de pesos a educación y a otras instituciones para distribuirla. ¿Ese proyecto la Fuerza del Pueblo apoyaría? Miren, nosotros estamos en la Secretaría de Economía del partido analizando el presupuesto complementario o la modificación presupuestaria legalmente hablando, pues es el término legal correcto. Sí, porque le dicen complementario. No, pero es una modificación presupuestaria, sí, una modificación de apropiación y colocación de partidas de una institución a otra. Nosotros en los próximos días vamos como partido a pronunciarnos oficialmente en ese sentido. Todos los movimientos económicos del gobierno nosotros los estudiamos a fondo en el partido y fijamos una posición oficial como partido. De manera particular entiendo que es un movimiento jurídico ordinario de todos los gobiernos a mediados de año. Yo diría que en este caso un poco dilatado, pero dentro del plazo. Y me resulta interesante, repito, una posición personal, cuáles partidas se mueven y hacia dónde. Nunca el expropiar del Ministerio de Educación y del Ministerio de Obra Pública es conveniente para la sociedad y el pueblo dominicano. Es decir, tú retirarle 4.000 y tantos millones al Ministerio de Obra Pública y 3.000 y tantos millones al Ministerio de Educación y 3.000 y tantos al Ministerio de Obra Pública, estamos hablando de 9.000 y pico millones de los 14.000 que plantea el proyecto de modificación presupuestaria. Es algo delicado que hay que estudiar a fondo, porque son ministerios de alta sensibilidad social y que impactan importantemente en la calidad de vida del pueblo dominicano. Lo que pasa es que aquí se le ha entregado demasiados recursos, que no son demasiados, pero no han sabido los políticos, los gobiernos, cómo hacer mejor uso de esos recursos de la educación. Sin embargo, esos recursos se quedan ahí suficientes y hay que distribuirlos. Sin lugar a dudas, Alberto, Laura, el pueblo dominicano en su momento tendrá que abocarse a revisar esas leyes que consignan de manera especial partidas presupuestarias. Está claro que la experiencia después de 10 años de ejecución del 4% no ha sido positiva. No ha arrojado los resultados que el pueblo dominicano esperaba con esta inversión monstruosa de recursos del presupuesto nacional. Entonces, en su momento, yo diría que eso sería una de las tareas pendientes de un próximo gobierno que espero que sea encabezado por la fuerza del pueblo. Tendría que sentarse, ¿verdad?, a estudiar en blanco y negro y de manera objetiva estas asignaciones, porque la verdad que en materia educativa la inversión ha sido inversamente proporcional a los resultados obtenidos, sin lugar a dudas. Bien, Henry, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Señores, despedimos a Henry Merán, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Gracias, Henry, por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.